Bueno, ¿están disfrutando de nuestro tiempo frío? Algunos dicen no, pero muchos dicen sí. Es maravilloso. Solo necesita ser un poco más frío. Estaba yo a las 4:30, estaba a 33 o 23 grados y se sintió maravilloso. Pero nos da gusto tenerlos con nosotros. Doctor Dupree está con nosotros. Joseph también el día de hoy. Y antes de que, estamos en el versículo 9, capítulo 1 de Colosenses, pero antes de leer el texto, quiero traernos hacer un repaso rápidamente. La memoria es que sin constante recordatorio o repetición, somos propensos a olvidar, pero antes de avanzar, yo quiero animar a los que nos están viendo que, no vamos a estar, como dije antes, no vamos a entrar en mucho detalle como uno pudiera por causa de simplemente el tiempo. Así que yo les animo a comprar el comentario del ministerio sobre el libro de Colosenses. Pueden ir a Shop JSM y creo que tienen una especial, pero realmente cada versículo estoy tratando de hablar de ciertos puntos, pero hay mucha información más incluida en los comentarios que necesitan. Así que yo les animo a adquirirlo. Ahora, para poder hacer el repaso, Pablo está en prisión cuando él escribió este gran libro de Colosenses. Pablo, él no fue el fundador de la iglesia en Colosenses. Probablemente fue fundado por un hombre llamado Epafras, que lo más probable es que fue salvo y fue llamado al ministerio bajo Pablo, y cuando Pablo estuvo en Éfeso. La iglesia de Colosas tenía algunos miembros muy notables como Filemón, a quien se le escribió el libro de Filemón, y Onésimo, el esclavo prófugo. Como les dije, Pablo estaba en una prisión romana y, para aclarar, él estaba en una casa alquilada, pero era prisionero. También encadenado un guardia romano, y creo que había 4 guardias a la vez, 2 afuera, 2 adentro, y él era encadenado, o estaba encadenado, y creo que la rotación era de 4 a 6 horas, pero estaba encadenado las 24 horas del día. Y aunque él no estaba en una celda de prisión, aún así él era un prisionero. Y por supuesto en Efesios leemos su declaración muy famosa: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, rehusando reconocer a Herodes como su carcelero. Y mientras él comienza con este libro en particular, en los versículos 1 y 2 está su introducción. Él se identifica a sí mismo como yo, Pablo, el escritor, y con el apelativo normal o con el saludo normal dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Dice aquí por la voluntad de Dios. Y él diría en otras epístolas, no por hombre, etcétera, etcétera. Y la razón, como ya les mencionamos hace varias semanas, es porque él siempre estaba enfatizando su apostolado, que no era por ego o arrogancia, sino porque, número 1, el Espíritu Santo se movió sobre él para hacerlo. Y la razón por qué el Espíritu de Dios se movió sobre él para hacerlo es porque su apostolado estaba en cuestión, en duda. Los judaizantes, habían aquellos que estaban en la iglesia primitiva, que tenían motivos alternos, su corazón y su doctrina no estaba bien. Ellos estaban tratando de subvertir los discípulos de Pablo y las iglesias que él había encontrado después de que él se iba. Ellos llegaban y trataban de engañarlos, trayéndolos de vuelta bajo la ley. Y ellos eran legalistas y estaban tratando de mezclar la ley y la gracia. Así que una de las cosas que ellos hacían era atacar la credibilidad del apóstol para que sus discípulos perdieran confianza en él. Así que el Señor se movió sobre él fuertemente para identificarlo como un apóstol. Y en los versículos del 3 al 8, algunas semanas al pasar por estos versículos, Pablo trata con lo que llamamos la trilogía divina de la fe, amor y paz. Pueden recordar la noche en la que hablamos de esos puntos, y luego una declaración que él hace en
el versículo 5, cuando él dice la palabra de la verdad del Evangelio. Y la razón del por qué esa palabra es tan importante de la verdad del Evangelio dice aquí que, recuerden ustedes, les he dicho muchas veces, cuando estudian las epístolas de Pablo, hay 4 cosas que ustedes podrán ver si saben por qué buscar, que encontrarán en las epístolas de Pablo. Número 1, él está estableciendo doctrina. Número 2, reafirma en la doctrina. Y número 3, refuta falsa doctrina. Y número 4, él trata con conducta cristiana y carácter. Y en ese refutar la razón por qué el Señor se le pidió la verdad del Evangelio era porque en Colosenses había venido palabra a él de 3 grandes facciones o falsa enseñanza que estaban entrando a la iglesia. Una era el legalismo, como ustedes pueden ver, es fácil para ustedes entender, el ascetismo, la negación de cualquier cosa que sea placentera, y luego el gnosticismo. Y vamos a tocar sobre el gnosticismo un poco el día de hoy. Así que él utilizó, el Espíritu Santo le pidió que utilizara ese término, la palabra de la verdad del Evangelio, para traerle atención al hecho de que lo que algunos en la iglesia de Colosas, que estaban siendo engañados, no estaban siguiendo la palabra de la verdad del Evangelio. Y él reiteraría el hecho de que la palabra de la verdad del Evangelio, cuando se aceptara y se actuara, mientras como él nos decía en el versículo 7, que él traía verdad o traía fruto. Y en el versículo 7 él identifica a Epafras como un ministro fiel. Y eso es lo que cada ministro del Evangelio debería desear. ¿Y qué es un ministro fiel? Una persona que es fiel a la palabra de Dios, fiel a la doctrina de la palabra, una persona fiel que no tenga un motivo alterno cuando se trata de las ovejas. En otras palabras, nosotros jamás debemos explotar a la gente. Ese es uno de los pecados principales del ministerio. Demasiados predicadores no ven a la gente como ovejas para ser amadas y para ser cuidadas. Saben, yo no los conozco a todos ustedes por nombre. Algunos de ustedes sí, y otros han estado en esta iglesia desde el día en el que comenzamos. Algunos han estado aquí 15 o 20 años, pero algunos no. Y yo no los conozco a todos ustedes, pero yo puedo decirles esto, que aunque yo no conozco sus nombres, mi deseo y el deseo de este personal pastoral, jamás es manipularlos, sino impartir la verdad de la palabra de Dios. Esa es la verdad. Dios no quiera, cuando nosotros como ministros nos paremos ante el Señor en el tribunal de Cristo y seamos culpables de manipular a la gente. Usted no es una comodidad, es una persona en el reino de Dios. Y es nuestro trabajo desarrollarlos, enseñarles y desglosar la palabra de Dios. Por eso es que somos tan repetitivos. La repetición es la manera en como uno aprende. Y sin la repetición, estas grandes verdades bíblicas pueden perderse en el ruido que está en el cristianismo. La iglesia está llena de mucho ruido, pero si escuchan cuidadosamente, sí hay esa voz. Así que estamos en el versículo 9, el día de hoy. Ahí es donde vamos a comenzar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a tratar de leer del 9 al 13 y vamos a ver qué tan cerca podemos llegar de esa meta. Joseph, voy a leer el texto y voy a pedirle que lean las notas. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La causa se refiere al fruto que estaban dando para Cristo, con oración ofrecida por ellos para que este fruto continuara y no se reprimiera por el mensaje erróneo. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Su voluntad y no la de otros. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Declara lo que procede solo de la inspiración del Espíritu Santo. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias por el privilegio
que tenemos de abrir la palabra de Dios para compartirla con tu pueblo. Y Señor, dependemos de tu ayuda y tu unción. Ayúdame a hablar lo que tú quieres que se diga. Llévalo al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La primera parte de esto, el énfasis es sobre la oración. Pablo era un hombre de oración. No hay manera en la que uno puede leer sus epístolas y no reconocer la relación profunda que el hombre tenía con el Señor. Y la comunión y la relación solo puede venir a través de la oración. No hay absolutamente, las únicas dos maneras que un hijo de Dios puede crecer en el Señor es a través del estudio de la palabra y su propia vida de oración personal. Eso es todo. No hay ninguna otra manera. No pueden crecer en el Señor sin desarrollar esas dos obras gemelas gigantes. La palabra del Señor, estudiarla una y otra vez. Saben, cuando yo estudio, cuando por ejemplo Colosenses aquí, yo abría mi Biblia y yo leía este libro 3 o 4 veces. Y luego yo me iba al comentario y leo el comentario, toda y cada palabra. Y la repaso haciendo notas, y luego cuando se trata de la enseñanza, luego me regreso a ese comentario y comienzo a hacer notas que yo quiero compartir con ustedes. Es la única manera de cómo se puede aprender, hermanos. No se puede tomar una píldora para aprenderlo. Tienen que desarrollar su propio tiempo. Deben comenzar su día, cada día, con el estudio de la palabra de Dios. Cada día. Miren, no se trata de cuánto tiempo pase usted haciéndolo, simplemente es disciplinarse para hacerlo. Sea solo un capítulo al día, sea medio capítulo al día, pero ustedes deben de apartar un tiempo. En la mañana es el mejor tiempo. Usted comienza su día con comunicación, y eso es maná. La palabra de Dios es maná. Y Pablo deja claro que Él está orando por ellos. Nosotros os rogamos por vosotros. Quiero que sepan eso, que ustedes que nos están viendo no viven aquí en Baton Rouge, pero cada sábado en la mañana a las 10 a.m. tenemos la sesión de oración aquí. Y para ustedes que vienen, veo rostros aquí que son muy fieles a las oraciones de los sábados por la mañana, y todos ustedes, si tienen la libertad, deben venir. No tienen que quedarse toda la hora. Si solo pueden venir 15 minutos, vengan. Hay algo acerca de estar en un ambiente donde otros creyentes están orando, muy especial. Pero si están aquí y bueno, el susurro de papá se escucha a 6 millas tal vez. Pero si ustedes lo escuchan a él orar, cada sábado una porción de su oración es por ustedes y por los que nos están viendo. Aunque tal vez él no los conozca y no conoce a los que están viendo, yo no conozco a los que están viendo. Pero él constantemente está orando y dice: Señor, ayúdeles, bendígalos. Si están enfermos, sánelos. Si hay problemas en la familia, traiga restauración. Y él pasa una porción de esa hora en oración, clamando por nuestros miembros aquí y por la audiencia en la cadena. Y ustedes también. Ustedes deben de educarse o disciplinarse para orar por su familia. Y para orar por usted mismo, porque no quiero lastimarle los sentimientos, pero si usted no ora por usted mismo, probablemente no hay mucha otra gente que está orando por usted. Pero Señor, yo necesito su ayuda. Yo necesito su ayuda hoy. Yo no puedo regresar a hacer lo de ayer y no sé qué es lo que mañana depara. Así que hoy necesito su ayuda. Sus hijos, ore por sus hijos. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus sobrinas, sobrinos. Y si usted quiere aprender a instruirse, esa comunión, esa confraternidad, usted comenzará a desarrollar a su hombre interior. Usted va a ser desarrollado también. Hermano Dani,
lo que debe de preguntar sobre este texto también es por qué era esta la oración de Pablo. Y no solamente el orar efectivamente, sino por lo que él está orando. Y yo creo que al ver el texto los últimos años, y he compartido esto en la escuela, en la academia, acá hemos estado viendo este libro, el libro de Filipenses este año, con la clase del 11º grado. Y esta oración es repetitiva, no la ora una vez, sino que hay mucha repetición. ¿Y por qué esta oración en específico? Y esto vuelve a la diferencia entre el verdadero ministerio y el ministerio falso. Y es porque él había vivido todo propiamente, todo por lo que va a orar. Claro. Para las ovejas. Sí. Esa es la diferencia entre el verdadero pastor y el pastor falso, es que han vivido por lo que están orando, por lo que están ministrando, vamos a decirlo así. Así que la oración es específica y es una oración emocionante, el saber que Pablo entendía el conocimiento que recibiríamos como creyentes, que siempre aumentaría, que es una puerta abierta. Vamos a decirlo distinto. No hay una clase graduanda en cuanto al conocimiento que él estaba presentando, así que él sabía que si empezábamos, si simplemente teníamos o abríamos esa puerta la primera vez, continuaríamos volviendo por más y nos llevaría al fruto, al caminar que es digno de la fuerza dentro de nosotros, la paciencia, la longanimidad, pero todo empieza con esa oración, pero no solamente orar, sino orar de la manera correcta. Orando de la manera correcta, sí. Bueno, esto acaba de entrar a mi mente y eso puede ser peligroso. Pero papá, él cuenta la historia hablando de la oración y haciendo la oración de la manera correcta. Cuando él apenas estaba comenzando el ministerio, su abuela, mi bisabuela, ella fue la primera en la familia en que fue llena del Espíritu Santo, usada grandemente por Dios, y ella era una guerrera de oración y él aprendió a orar. Enseguida de ella le enseñó a orar y él se acababa de casar, estaba tratando de trabajaba para el Estado y trataba de, tener campañas para predicar y necesitaba un auto. Y su abuela la llamaban Nani. Él fue a su casa un sábado por la mañana para que tuvieran una sesión de oración ellos dos. Y ella dijo: Jimmy, necesitas un auto, así que vamos a ir al Señor ahora mismo y vamos a comenzar a orar por un carro, un auto. Entonces comenzaron a orar y papá cuenta la historia de que él utiliza el término, yo me puse muy santurrón: Señor, tú sabes que necesito un carro, pero si no quieres que yo tenga un carro, caminaré. Si no quieres que yo tenga un carro, yo tomaré un aventón. Si no quieres que tenga un carro, lo que tenga que hacer, si tengo que irme por carrito, tren o lo que sea. Y él estaba orando y de repente se dio cuenta de que ella no estaba orando y ella comenzó a gritarle a él: ¡cállate! ¡cállate! Y él volteó a verla y él dijo: chico, ya estás caminando. Ella dijo: tú deja de orar, mira, yo voy a orar. Y ella comenzó a orar y le dijo: Señor, tú lo has llamado, él es un evangelista, él necesita un auto, yo te estoy pidiendo que le des un auto. Y ahora, esto era cuando el combustible costaba 10 centavos al galón, pero te pido que le des a él un auto que tenga buen millaje, te pido que le des a él un auto que el motor trabaje y funcione bien. Y ella siguió y el Espíritu del Señor comenzó a moverse y en una semana tenía un auto. Así que uno tiene que traer las necesidades ante el pueblo. Y luego él dijo, en su oración él dijo que para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Ahora, ese es el principio, como les dije al comenzar este texto, que no iba a hablar sobre estos errores hasta que llegásemos a ciertos versículos. Es muy interesante por el uso de Pablo de la palabra conocimiento, sabiduría y entendimiento, que eso fue dirigido por el Espíritu Santo. Porque ahora, en la declaración que él hace aquí, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y luego él hablaba de la sabiduría y del entendimiento espiritual,
esto fue en relación directa a la falsa enseñanza de los gnósticos. Ahora, ¿qué es el gnosticismo? Y eso es una gran palabra. La palabra griega gnosis es de donde obtenemos la palabra conocimiento. Y entrando a escondidas en la iglesia, en ese entonces, estaba una secta de hombres, los gnósticos, que decían que ellos habían desarrollado un conocimiento superior de Dios, una revelación de Dios que fuese apartada de la palabra de Dios. Y toda la idea de su enseñanza era que necesitan venir bajo nosotros. Y si ustedes nos escuchan, entonces ustedes van a obtener un conocimiento superior también. No voy a entrar en mucho detalle sobre el gnosticismo. Tienen que comprar el comentario porque papá, él siempre entra en detalle. Pero el gnosticismo, los gnósticos, estos falsos maestros, ellos creían que el universo material era malo. No pudieron comprender o no podían llegar ellos a un entendimiento de bien y el mal. Creían que el universo material era malo, no podían compararse con cuánto un santo de Dios puede crear algo malo. Así que algunos llegaron a decir y enseñar que Dios creó la maldad. Ellos no creían en el pecado realmente y algunos de ellos habían diferentes sectas de gnosticismo, diferentes grupos dentro de diferentes tentáculos de enseñanza. Algunos creían que uno no podía traer las peticiones ante el Señor directamente, que uno necesitaba pasar por ángeles y de hecho ellos creían en una jerarquía de ángeles. En otras palabras, usted puede decirle al primer ángel qué es lo que usted necesita, quien quiera que sea, y ese ángel le va y le dice a otro ángel, y ese ángel le dice a otro ángel, y luego ese ángel va y le dice a otro, y en algún punto eventualmente va a llegar al trono de gracia de Dios. Y simplemente era toda una mezcla. Ellos enfatizan la iluminación y el alumbramiento. Jamás trataban con el pecado, jamás trataban con el arrepentimiento, porque realmente no creen en el pecado y arrepentimiento. Los padres de la iglesia primitiva, a través del Espíritu Santo, declararían su enseñanza una herejía. Y ahora algunos tal vez preguntan, bueno, eso fue hace 2000 años y el gnosticismo, bueno, eso es irrelevante para el día de hoy. No, no lo es. El gnosticismo es tanto un problema el día de hoy como lo fue hace 2000 años. Solo enciendan el televisor cristiano. Cada vez que alguien dice que tenemos que ir más allá de la cruz, Sí. están proclamando que tienen un conocimiento mayor que esta palabra. O como yo he escuchado no una vez ni dos veces, sino muchas veces, por aquellos en el campamento de la palabra de fe, lo que estoy enseñando no se encuentra en la Biblia. Usted solo puede aprenderlo a través de una revelación específica. Tienen que ir más allá. Hace muchos años sentado, yo estaba, esto fue al principio cuando la enseñanza de la palabra de fe realmente estaba creciendo. Y yo recuerdo, no recuerdo por qué es que estuve en Chattanooga, pero estaba en Chattanooga y tenía que ver algo con el ministerio, simplemente no recuerdo qué era lo que estaba pasando. Me estaba quedando en el centro de la ciudad y enfrente de la calle, al cruzar la calle estaba un auditorio, tuvimos campañas ahí años atrás. Y un señor tenía un servicio comenzando esa noche, un fin de semana, que con el tiempo se convertiría en probablemente la voz más popular de ese campamento. Y entonces yo decidí que yo quería escuchar por mí mismo. Esperé hasta después del servicio, después de que comenzara, y luego fui y me senté atrás. Y sentado allí escuchando, todo el fundamento de este ministerio era desarrollar la fe de la gente. Eso es lo que decían. Y a lo largo de la enseñanza de esa noche, y esta es la declaración exacta que se hizo por el ministro, que yo he venido
o he llegado a una planicie, un nivel más alto de fe. Tengo una revelación. Tengo un entendimiento de la fe que ni aún Pablo tenía. Y si Pablo hubiera tenido la revelación y el conocimiento que yo tengo, él no hubiera tenido que los naufragios y las torturas y las lapidaciones. No estoy exagerando. Eso fue exactamente lo que él dijo. Entonces, ¿qué fue lo que usted hizo? Me levanté y me fui. Me levanté y me fui. Lo opuesto es lo correcto, por eso es que le golpearon y le apedrearon. Así es, sí. Pastor Dani, habían algunos gnósticos en la iglesia primitiva. Los líderes como Marciano, Sargemanges y algunos como Caprecris creían en la reencarnación. Sí, así es. Que una vez usted moría, volvía, y una vez usted había acumulado suficiente conocimiento, entonces usted era iluminado. La salvación solamente llegaba a través del conocimiento. De hecho, algunos de ellos creían que Jesús no era divino, que Él solo era un hombre y que Él obtuvo algún tipo de iluminación superior. El punto final de todo es que estaba creando un problema en la iglesia. Y él utilizaba estas palabras, y bueno, la palabra ciencia, entendimiento, conocimiento, inteligencia, eran tres palabras claves que los gnósticos, esas eran sus palabras. Si me escuchan a mí, si vienen y están bajo mi enseñanza y me siguen a mí, entonces obtendrán conocimiento, sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero Pablo, cuando él utilizó estas palabras, fue con la única razón de señalar la fuente del conocimiento verdadero. Toda verdadera ciencia, conocimiento, sabiduría, entendimiento, inteligencia, solo viene a través del Señor Jesucristo y la palabra de Dios. No hay ninguna sabiduría, no hay ningún entendimiento y no hay conocimiento, no hay sabiduría fuera de la palabra de Dios. Y no me importa si tienen un doctorado de Harvard, Yale y Oxford, si no conoce la Biblia, no conoce nada. Amén. Usted se termina convirtiendo en un necio balbuceante. Piensa en esto: los educados más grandes de Estados Unidos se levantan y dicen, bueno, un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre. Hay más de 2 géneros. Creo que ya estamos a 133 géneros a la fecha. Bueno, entonces pueden tener todos los títulos que quieran, pero sin la Biblia como la base del conocimiento. Este es el único libro de conocimiento que se ha llegado a escribir. Si quieren saber cómo vivir, vayan a la Biblia. Quieren saber en qué creer, vayan a la Biblia. Quieren fe, vayan a la Biblia. Quieren iluminación, vayan a la Biblia. Quieren sabiduría, vayan a la Biblia. Quieren entendimiento, vayan a la Biblia. Quieren conocimiento, vayan a la Biblia. Ahora él dijo, a fin de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Cada uno de nosotros, Dios tiene una voluntad para su vida. No están aquí, Él no descendió de la gloria y murió en la cruz y derramó su sangre para que ustedes fuesen salvos y luego que absorbieran el aire de Dios, vinieran a la iglesia cuando ustedes quisieran y se sentaran en una banca y que arrojaran unos cuantos dólares en la ofrenda y luego que pase lo que pase, no me importa. No. Hay un propósito divino para todo y cada uno de ustedes. Ahora, hay la voluntad de Dios para su vida. Viene de esta manera. Primeramente, hay una voluntad general que se aplica a todo y cada hijo de Dios. Todo es lo mismo. Pero luego hay cosas específicas. Cada uno de ustedes que vienen aquí al Centro Familiar de Adoración, Él tiene un propósito para ustedes. Tal vez sea como intercesor. Su ministerio para ustedes tal vez sea como una persona que da la bienvenida, tal vez como ujier, lo que sea, pero hay un lugar para usted en el reino de Dios. Y eso es lo que usted debe entender. Cualquier cosa que sea la voluntad de Dios para usted,
Nadie más puede cumplir la voluntad de Dios en su vida excepto usted. Yo no puedo cumplir su voluntad. Usted no puede cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, usted dice, bueno, miren, yo no soy salmista, ni maestro, ni predicador, ni cantautor, ni maestro dominical, ni tengo este don o aquel don, pero la voluntad de Dios para ustedes es ser fiel. Vengan a la iglesia. No se queden en casa cuando hay una nube a 45 millas de distancia. Vengan a la iglesia. Sean personas que ofrendan e invitan a la gente a la iglesia. La voluntad de Dios, primeramente está la voluntad general. Debemos ser una luz en las tinieblas. Pero si usted no sabe cuál es su propósito en el Señor, necesita hacer eso un tema de oración. Dios, ¿qué quieres que yo haga en el reino? Y Pablo dijo, estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego dijo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual haciendo contraste con el entendimiento del hombre. El entendimiento del hombre jamás es correcto, fuera de la palabra de Dios. Si pudiese añadir la palabra sabiduría, Sofía, hablando del entendimiento general de la verdad, pero cuando dice entendimiento espiritual, es una palabra que significa discernimiento. Así que lo que Pablo está orando es un conocimiento que llega únicamente por la experiencia, conociendo a Cristo. Esto va a producir no solamente el entendimiento general de los principios, la sabiduría, sino también el discernimiento espiritual. ¿Y por qué es que él ora esto? Esta es la realidad. Entre más vivimos a Cristo, más vamos a poder ver cuando hay un cristianismo falso. No viene de llenar nuestras cabezas con versículos bíblicos, viene del Espíritu de Dios, del entendimiento espiritual, el discernimiento que viene del Espíritu, porque nuestros ojos han sido abiertos a más de Cristo. Y se presenta de esa manera en el primer capítulo de Efesios, el primer capítulo de Filipenses, y se repite acá. Y por esa razón debería de tomarse con la importancia mayor, porque nosotros no se nos deben dar tonterías en cuanto se trata del Evangelio. La palabra que usted utilizó, discernimiento, es la palabra clave. La realidad es que en demasiadas iglesias no hay discernimiento, nada. Así que dejen que cualquier cosa llegue o salga. Quiero tratar, antes de cerrar, ¿cómo es que los cristianos son engañados? Pero no quiero entrar a ese punto aún. Bueno, pastor, antes de entrar muy profundo, usted señaló que la palabra griega para el conocimiento es gnosis, pero acá en el versículo 9 el término es de hecho epignosis. Así es. Y el epi, cuando se pone al frente, lleva un entendimiento más profundo, un entendimiento más completo en el conocimiento. Así que él no simplemente está hablando de que usted sabe algo, pero la manera como nosotros lo pondríamos y lo entenderíamos hoy en día es que se prendió el bombillo, lo escuchamos, podemos decirlo, pero de repente el bombillo se prende y verdaderamente sabemos lo que es. Y todo lo que Pablo edifica de aquí en adelante es un entendimiento más profundo, no es nada nuevo, pero es un entendimiento más profundo, y vuelve a lo que estaba diciendo Joseph de la palabra Sofía, de lo espiritual, es el conocer cómo caminar en nuestras vidas. Dense cuenta que él habla de obtener el entendimiento espiritual, la inteligencia espiritual, conocimiento, y luego en el versículo 10 dice, la razón para eso es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está ese uso de esa palabra conocimiento, otra vez, no un conocimiento experimental, sino un conocimiento fijo. Yo sé que sé.
no, bueno, lo aprendí para yo simplemente aprobar el examen y cuando termino el examen se me olvida. Correcto. Sino que es un conocimiento que nosotros aplicamos dentro de nuestras propias vidas, se convierte en parte de lo que somos en Cristo. ¿Qué significa andar dignamente? Pablo nos dijo eso, que él quiere que ellos anden como es digno. Pero ¿qué significa que ustedes anden dignamente ante el Señor? Simplemente significa vivir una vida que sea conmiserada con el plan de Dios, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Que vivan una vida que su propósito entero sea entregado a agradar al Señor. Eso es lo más importante de su vida, agradar al Señor Jesucristo. Incrementando en conocimiento, y eso nos está hablando de crecer en el conocimiento, en el fruto del Espíritu. Tiene que ser un desarrollo constante, un crecimiento constante del Espíritu, del fruto del Espíritu en la vida del Hijo de Dios. Y mientras más conozca usted de Dios, más de Jesús usted conocerá. Y mientras más conozca usted de la cruz y del entendimiento de la cruz, entonces andarán como es digno, porque luego el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en sus vidas. El Espíritu Santo obra de acuerdo a lo que usted sabe o lo que usted no sabe. Nosotros le atamos las manos al Espíritu Santo si tenemos un conocimiento inapropiado o incompleto. Digno del andar. Es una manera perfecta de decirlo. Para que andéis digno, como es digno del Señor, agradándole en todo. Andar, esa palabra es cómo vivimos nuestra vida. Pueden decirlo de esta manera, un comportamiento ordenado. Cómo nos conducimos, cómo nosotros nos relacionamos en la sociedad a nuestro alrededor. ¿Estamos dando fruto? ¿Puede la gente estar a nuestro alrededor y ver algo diferente acerca de nosotros? ¿Nuestra luz está brillando? Todo se regresa. Miren, jamás debemos olvidar que el Espíritu Santo quiere hacer algo de nosotros. Y no está diciendo que es algo automático. Todo lo que él dice acá dice que esto va en aumento. Así que eso sería otra forma de gnosticismo. Si decimos, yo aprendí esto, todo está bien y ya. No, el mensaje de la cruz, lo que enseña, el evangelio que enseña Pablo, es una puerta a la que entramos y permanecemos. No es simplemente un portón que uno cruza y sigue con otras cosas. Es un lugar donde permanecemos y aprendemos y seguimos creciendo en el conocimiento. Esa declaración, incrementando en el conocimiento de Dios. Todo eso está envuelto en su conocimiento de la cruz. Un entendimiento incorrecto de la cruz siempre nos llevará a un entendimiento incorrecto de quién es Jesús. Si no entiende el propósito de la cruz y la victoria que fue ganada allí, usted no puede entender correctamente la palabra de Dios. No incrementará ni crecerá en el conocimiento de Dios. Tal vez aprenda muchos hechos religiosos, pero realmente no andarán en el conocimiento de Dios sin un entendimiento correcto de Jesucristo y el crucificado. Ahora, ¿cómo? Tenemos ya que cerrar, pero quiero cerrar con esto. No pude llegar al versículo 13. Ya estoy como él, está tomando por siempre. Pero quiero hacerles la pregunta y hablar de esto. Él estaba escribiendo por esta falsa doctrina que estaba infiltrando a la iglesia, el gnosticismo. ¿Cómo pueden creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu, cómo pueden ser engañados? ¿Cómo? ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Cómo pueden los creyentes ser engañados? Hay muchas respuestas, pero una respuesta predominante. Primeramente, vayan a leer el 7º capítulo de Proverbios.
Y mientras que el Espíritu Santo, a través de Salomón, en ese 7º capítulo, habló acerca de la mujer extraña. Él utilizó ese término para identificar el engaño. Y en ese 7º capítulo él habla acerca de cómo esa mujer ajena es atractiva. Ella atrae, ella es hermosa, sus labios son agradables, ella es una seductora. Y la lista puede continuar. Toda falsa doctrina, cuando la gente cae por falsa enseñanza, es porque primeramente hay algo en su corazón que no está bien. Hay algo en su corazón que aún no le han dado, no lo han entregado en la cruz. Hay algo que esa falsa doctrina le atrae a esa persona. Los últimos 2 días hemos recibido correos debatiendo sobre el arrepentimiento. Y es difícil creer, pero hay un segmento entero de la iglesia el día de hoy que no cree en el arrepentimiento. No creen en un arrepentimiento. Ellos le pueden decir a usted misma que si usted va al Señor y confiesa su pecado después de ser salvo, que usted está insultando lo que Él hizo en la cruz. A esto se le llama la revolución de la gracia. No es tan popular como lo fue, pero bueno, voy a retractarme. Hemos estado inundados los últimos días de correos sobre esto. Y la razón por qué ellos creen en eso es porque primeramente hay cosas que ellos quieren hacer. Así es. Hay cosas que quieren hacer. Y esa es una manera, dicen, bueno, si eso es cierto, yo puedo hacer esto y no hay problema. Cuando esa enseñanza comenzó a salir, hace unos años, tuvimos 2 familias en esta iglesia que habían estado aquí años. No estoy hablando de una persona que acababa de llegar, sino que había estado aquí desde hace años. Pero ese predicador en particular escribió su libro y ¿cómo se llamaba? La Revolución de la Gracia. Y bueno, tomó por sorpresa, estuvo en todos los programas cristianos, todo el mundo estaba promoviendo su libro y toda la premisa era una vez que usted acepta al Señor, usted tiene sus pecados cubiertos, pasado, presente y futuro, y jamás tiene que pedir perdón otra vez. Bueno, ellos comenzaron a creer esa mentira. Hasta el día de hoy, ni uno de ellos vive para el Señor. Ni uno de ellos. Porque esa enseñanza les dio a ellos ese permiso o licencia para pecar. Bueno, yo lo puedo hacer, ya fue perdonado. Así que hay algo en el corazón. Y bueno, estos cristianos efesios que fueron seducidos por los gnósticos, había algo en su corazón. Yo puedo obtener ese conocimiento superior. No estaban contentos con el conocimiento que viene de la palabra de Dios. Bueno, ya tenemos, denme 5 minutos y después me callo. Tal vez. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere fortalecerlos. Él no quiere cristianos débiles. Hay una fortaleza en Cristo. No es nuestra fortaleza, sino su fuerza, su fortaleza. Y esa fortaleza, ese poder glorioso, es un término maravilloso. Es el mismo poder que trajo a Cristo, sacó a Cristo de la tumba. Es un poder, potencia gloriosa. Y es lo que nosotros podemos tener, ese poder de resurrección. Y ese poder es dado para que podamos tener paciencia y gozo y tolerancia en las pruebas de la vida. El apóstol lo está haciendo claro aquí. Van a tener problemas. Van a haber valles, van a haber ríos como el Jordán y mares rojos. Van a haber esos fosos de los leones, pero si tienen este poder, potencia gloriosa,
obrando en su vida y en su corazón. El Espíritu Santo les dará la paciencia para soportar, les dará la longanimidad y también les dará el gozo en medio de la tormenta. No saben ustedes que eso irrita al diablo cuando él le ha suelto todo el infierno y hay un gozo en su corazón porque usted sabe que él no puede tocarlo. Bueno, ya casi, hay que darle gracias al Padre, o dando gracias al Padre que nos hizo aptos, porque tenemos la heredad. ¿Y qué heredad es la que tenemos? Para participar de la herencia de los santos en luz, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En la cruz del Calvario, la sangre que fue derramada, cada uno de nosotros que vino a esa fuente que fluye, nos ha libertado de los poderes de las tinieblas. No tal vez, no una posibilidad, no, nosotros somos libertados por el poder de Dios. Alguien tiene que alabar, hermanos. Es un poder glorioso, el poder de las tinieblas, y hemos sido traídos al reino de su Hijo amado. Puestos de pie todos, por favor. Aleluya. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, oramos que lo que hemos presentado para este pueblo tuyo haya sido de bendición, que hayan encontrado buena tierra en la cual pueda sembrarse. Pedimos que la palabra sea real en su corazón y en su vida. Te damos toda la alabanza y toda la gloria. Y todos decimos amén y amén. Próxima semana continuaremos con el versículo 14. Sean bendecidos, dense la vuelta y despídanse. I'll never forget what you've done for me. Jesus, I'll never forget how you said